días. Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a ver si lo prendí. Bueno, ahí está. Nuevamente, buenos días. No se oyen tan buenos de allá para acá. Buenos días. Por algunas actividades, a mí me correspondía predicar algunos de los sermones anteriores y estaba yo muy emocionado. Si le bajas ahora un poquito, me sentía más cómodo así, más bajito. Estaba yo muy emocionado con esa porción de la escritura. Estaba yo ya de días, semanas preparándola y bueno, por alguna actividad cambió y uno de mis hermanos me ayudó y fue el que predicó esa enseñanza y bueno, al yo integrarme nuevamente, pues me correspondió esta porción y ay, de verdad que es una porción de las Escrituras que es un parteaguas en el ministerio del Señor Jesucristo. Es un parteaguas. En uno de los comentarios que estaba yo leyendo, decía que este pasaje que estamos estudiando, capítulo 6 del Evangelio de Juan, pero en esta porción a la que estamos llegando, del verso 60 hacia el final, es el principio del fin del ministerio del Señor Jesucristo. El principio del fin. Es en este momento cuando la predicación, la enseñanza del Señor Jesucristo fue directo al corazón de las personas. Las personas tuvieron con claridad de qué se trata el reino de Jesús. Lo tuvieron bien en claro. Las ideas que ellos traían se disiparon. Les quedó claro que las intenciones o los anhelos que ellos tenían, que eran totalmente diferentes a lo que el Señor Jesucristo con su palabra aclaró, sacó de ellos lo que había dentro. Lo sacó. Y es un mensaje que nos muestra lo que hay en el interior de nosotros las personas. Gracias a Dios estamos hoy aquí, gracias a Dios tenemos esta muy grande libertad de poder reunirnos y con esa libertad compartir la palabra de Dios. De verdad que es una bendición muy grande, estoy muy agradecido al Señor con ello y muy contento que estemos todos los que estamos. No es casualidad. No es casualidad que las sillas que están vacías estén vacías. Hay quienes por situaciones de fuerza mayor en algún momento no pueden asistir y lo reitero, son situaciones de fuerza mayor, pero algunas de esas sillas vacías es el reflejo de lo que hay en el corazón. Es el reflejo de la falta de compromiso, no a nosotros, porque nosotros no somos nada. Hoy estamos, mañana no, mañana Dios pondrá otros. Es el reflejo de la falta de compromiso a un Dios que es vivo y verdadero. Es la creencia que el Dios que adoramos es como esa piedra, como esa pantalla que una vez que se acaba la actividad se cierra y ya no se da cuenta si yo vengo o no vengo. No, el compromiso es con un Dios vivo. Y algunas de esas sillas vacías reflejan eso, falta de compromiso, falta de fidelidad, falta de sinceridad. No es casualidad que están los que están. Algunos podemos pensar que estoy porque yo así lo decidí y sí, tiene que ver con tu decisión, pero el pasaje también nos va a mostrar que tiene mucho que ver con un Dios que nos impulsa, que nos arroja, que nos lleva y que es por amor, por misericordia, por un deseo muy grande de bendecirnos y darnos una vida que es verdadera vida, no inmundicia,
no migajas, no desperdicio, verdadera vida. Así que no a mi nombre, no a nombre de la iglesia de la cual formamos parte, a nombre del Señor, de un Dios vivo, sean todos bienvenidos. En su nombre, seamos todos bendecidos. Amén. Vamos entonces al Evangelio de Juan, capítulo 6, al verso 60, y vamos a darle lectura hasta el verso 71. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60. ¿Sí la tiene? También van a estar en la pantalla. Si gusta, lo invito a que, puestos de pie, hagamos esta lectura. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto te ofende? ¿Esto os ofende? Verso 62. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a los apóstoles. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, fíjese, ese verso es muy sobresaliente. Y nosotros hemos creído, y fíjate la siguiente palabra, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros? ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Dice el último versículo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Padre, dice la Escritura, Señor, en el Salmo 119, que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender al simple. Pedimos, Señor, que tu palabra alumbre plenamente nuestro corazón. Que tu palabra nos ilumine y nos ayude a ver lo que no queremos ver o lo que volteamos la mirada para mirarlo solamente a la ligera. Que tu palabra nos alumbre y nos ayude a entender tu verdad. Porque tal y como dice lo que acabamos de leer, Señor, las palabras que tú nos hablas son espíritu, son verdad y son vida. Hoy
susténtanos con esas palabras, con esa verdad y con esa vida. En el nombre mismo lo pedimos, Señor, de Cristo Jesús. Amén. Por favor, siéntense. Por favor, siéntense. Tenemos que poner una cuerda, un lazo, y en ese lazo tenemos que ir metiendo las perlas, como un collar de perlas. Tenemos el lazo y tenemos que ir poniendo las perlas que todo este capítulo nos ha venido dando desde el verso 1 hasta esta porción final. Y tenemos que entender que esta porción que Dios nos permite hoy, a los que estamos aquí, a los que están por el internet escuchando y a los que después la escucharán en la grabación, tenemos que entender que este pasaje no es algo aislado, algo aquí nada más que se está presentando, sino es la suma de todas estas perlas que se han venido acumulando. En el capítulo 6 inicia, ¿verdad? El Señor Jesucristo, diríamos el capítulo en general, alimentando a una gran multitud. Una multitud que el texto nos dice que la cantidad mínima eran 5,000 hombres. Y el texto aclara personas que no estaban siendo incluidas en la cuenta, no por discriminación, sino solo por tener una referencia, 5,000 hombres. Si incluimos a las demás personas, la cantidad puede elevarse mucho más. Entonces ahí tenemos una gran perla. Tenemos que tener presente que todos esos milagros, señales que el apóstol Juan nos presenta a lo largo del Evangelio, tienen un solo propósito. No es que veamos un espectáculo y echemos unas palmas y digamos, wow, que no está buscando emociones. El propósito con el cual el apóstol Juan nos presenta cada uno de estos milagros son que creamos en Jesús, que nos volvamos con una fe sincera a Él. Entonces, sumemos las otras perlas que ya se fueron proyectando, ¿verdad? El primer milagro fue cuando el Señor convirtió el agua en vino. El segundo milagro es cuando el Señor sanó ahí a un joven, al hijo de un siervo del rey que estaba enfermo, y esa sanidad trajo una fe genuina, no solo a ese padre que había ido a rogar por su hijo, sino a toda su familia. El tercer milagro es ese paralítico que llevaba muchos años ahí en una condición lamentable. El cuarto milagro es, ¿verdad?, la multiplicación de esos panes o de esos alimentos. Cuarto milagro. Quinto milagro, cuando el Señor Jesucristo camina sobre las aguas. El Evangelio de Juan nos presenta 7, de los cuales ya hemos recorrido 5 milagros. ¿Qué ha producido en nosotros? Fe genuina para decirle, yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser alguien que escuche tus enseñanzas y viva conforme a tus principios. O hemos ido a un cine a ver un espectáculo, comimos palomitas, tomamos refresco del sabor que quisimos, pero regresamos a casa y seguimos exactamente igual o tal vez peor. Ya llevamos en esta cuerda varios milagros de los que un apóstol consideró que eran necesarios para que una persona pueda voltear realmente en fe y en obediencia al Señor. Llevamos 5 milagros. También en esta cuerda tenemos que unir las personas con las que el Señor Jesucristo a lo largo del Evangelio de Juan ha hablado. Habló con un Nicodemo y claramente le mostró el vacío que había en su vida. Estás hueco, Nicodemo, el conocimiento no te ha servido de nada. Tu vida no ha sido para nada provechosa. Hay algo que te falta y es indispensable en tu vida: el nacimiento espiritual.
Y Nicodemo voltea y dice: tal vez los más jóvenes tengan mejor oportunidad que yo. Tal vez realmente una persona más joven podría detenerse en su camino y empezar a vivir una vida acertada, dirigida por tu palabra. Pero él, mirando hacia él, dice: pero un viejo, ¿qué posibilidad tiene? Eres tu maestro y no sabes esto. ¿Cuántos maestros están sentados en esas sillas? De tu boca han salido enseñanzas a muchas personas. Les has hablado de tu experiencia, de tu conocimiento, de tus habilidades. Les has hablado que tú ya tienes tal edad que ¿quién te puede dar un consejo? Yo ya puedo solo. ¿Cuántos maestros están aquí en las sillas? Pero un hombre respetado, reconocido en una comunidad que apreciaba mucho el conocimiento, con humildad reconoció que no tenía eso. Reconoció que necesitaba eso. Y el texto, llegará el momento que lo veremos, el texto muestra que aquel hombre realmente le creyó a Jesús y se volvió un discípulo genuino. Tenemos otra perla aquí en nuestra cuenta. Se topó con la peor mujer, tal vez, con la mujer que nadie se quería. Jesús se encontró con la persona desechada por todos los estándares sociales, religiosos. Y con qué amor se puso a hablar con ella y a mostrarle el sequedal que tenía en su vida. Tal vez hoy aquí hay samaritanos, samaritanas, con una vida tan seca, tan vacía. Mañana vas a hacer tus actividades por rutina, tu trabajo es un mero mimetismo. Lo vas a hacer de manera autómata, mecánica, pero estás seco, estás vacío. El pozo del que estabas bebiendo hace tiempo se ha vuelto un lodazal, se ha vuelto un sequedal. Igual que en la samaritana. Y Jesús le dijo: si tú supieras cuál es el don que yo tengo, si tú supieras, tú me pedirías a mí y yo te daría. Y aquella mujer de su interior exclamó: Señor, dame. Y el texto se encarga de decirnos que la mujer bebió de esa agua. No se quedó en un egoísmo. Corrió y les dijo a los demás: vengan, aquí hay un hombre, aquí hay alguien que puede cambiar tu vida. Y después tendríamos que unir muchas perlas porque salió toda la comunidad. ¿Y cuántos días se quedó el Señor Jesús en Samaria? A ver, ayúdenme a recordar. 3 días. Gracias. Ahí está esa perla. Y así podemos seguir uniendo perlas, ¿verdad? Y llegamos a estas perlas que ya las habíamos puesto aquí en nuestra cuenta, donde el Señor Jesús multiplica esos panes, le da de comer a través de los discípulos a una multitud enorme. Y la multitud tenía una mala intención, querían ponerlo como un rey terrenal. Y si tú te das cuenta, era la misma oferta que ya Satanás le había hecho al Señor Jesús. Si tú te postras, si tú me adoras, yo te doy todos los reinos. El Señor Jesús no vino por ningún reino terrenal. Él no le interesaba ocupar ningún cargo, ninguna función pública, política. No le interesaba. Él vino con un solo propósito y es importante repetírtelo, de verdad. Prediquemos el Evangelio de Juan otros 2 años más. No, está bien. Te seguiremos repitiendo esa verdad porque debes oírla hasta que esa verdad rompa la dureza de tu corazón, hasta que esa verdad entre por unos oídos que de verdad pongan atención y de verdad entiendan que Él vino para salvarte de tus pecados. Él vino para darte vida nueva. Él vino para darte una vida verdadera. A eso vino el Señor Jesús. Amén. Y lo seguiremos repitiendo y predicando y anunciando y diciendo. Pero hay a quien le entra por un oído y le sale por el otro. Hay a quien le pega en el corazón y cae a un lado porque no quieres que el Señor sea tu Señor, tu Salvador, el que te diga cómo debes hacer las cosas. No, al día de hoy, aunque lleves algunos años sentado en esa silla, sigues haciendo las cosas a tu manera y tu carácter sigue reflejando lo que tú eres. No lo que Él es, lo que Él manda, lo que Él puede hacer. Entonces, cuando el Señor Jesús vio que estos hombres tenían estas intenciones equivocadas,
se aparta de ellos. Manda rápido a los discípulos a que se fueran, y ya en una predicación decíamos que el Señor Jesús ahí estaba protegiendo a sus discípulos que no fueran influenciados por esas malas intenciones de esas personas. Y cuando los discípulos estaban en aquella barca y la barca estaba siendo azotada por un viento contrario, el Señor, caminando sobre las aguas, viene a ellos. Todo esto, hermano, es parte de una perla que va en una cuenta. Todo esto se va uniendo con un propósito, no son situaciones aisladas. Y lo que está pasando en tu vida no son situaciones aisladas. Que tienes problemas en la familia no es una situación aislada. Que estás teniendo dificultades económicas no es una aislada. Que estás teniendo tú luchas personales de criterio, de dirección, no son cosas aisladas. Todo va unido a una sola cuenta y va en una sola dirección. Cuando los discípulos estaban ante esa multitud, el Señor Jesús hizo una pregunta. Y el texto dice que el Señor hace la pregunta no porque Él no supiera lo que iba a hacer, Él sabía lo que iba a hacer. Pero hace la pregunta, dice, para hacer una prueba a los discípulos. ¿De dónde comerán todos estos? Esa pregunta era porque los empezaba a poner a prueba. Pero la prueba iba a concluir hasta este pasaje, hasta esta porción del verso 60 al 71. Y lo mismo, tú no te has dado cuenta que esas situaciones aisladas que te están sucediendo, aconteciendo, no es aislado, es una prueba que va a llegar en su momento a una conclusión. Y va a haber un resultado del examen. Lo veremos más adelante. Entonces estas personas, cuando ven que el Señor Jesús ya no está ahí, que los discípulos habían ido en la barca, empiezan a caminar, empiezan a buscarlo, reiteramos, con intenciones equivocadas. Ellos tenían intenciones equivocadas con Jesús. Cuando lo encuentran, el Señor Jesús de inmediato empieza a direccionar esa plática hacia el punto correcto. Y no fue una plática fácil, fue una plática complicada. Estos versículos que estamos ahora viendo es el final de toda esa plática. Bien, vamos a ir nuevamente al Evangelio de Juan capítulo 6, verso 60. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué palabra está ahí? Dura es esta palabra. El Señor Jesús sabía lo que había en los corazones de ellos. El Señor Jesús lo sabía muy bien. Y les habló la palabra correcta que les tenía que hablar. Esta palabra dura viene de la palabra griega skleros, que es algo que se traduce duro, rudo, pero también exigente. El problema aquí que se presenta y que tenemos en ese verso 60 no es que no hayan entendido, no era una cuestión de conocimiento. Me estás hablando un idioma que yo no entiendo. Me estás pidiendo algo que como no te entiendo, ¿cómo me exiges que yo actúe y haga lo que me estás pidiendo? No entiendo, no. Aquí el problema no es entendimiento. Ellos entendieron bien el mensaje, lo escucharon y lo entendieron. En lo que no querían ellos era en la obediencia, porque cuando dice, ¿quién la puede oír? La traducción de esa palabra es, ¿quién la puede obedecer? ¿Qué es lo que Jesús les había hablado? Que ellos dijeron, hombre, ¿cómo pides eso? Ahora sí te volaste todas las bardas, Señor Jesús, eso no es posible. ¿Qué es lo que les había dicho? Dos cosas que eran no literales. Dos cosas que eran simbólicas y obviamente de una interpretación espiritual. Les había dicho que tenían que comer su carne y beber su sangre, que Él es el verdadero alimento espiritual. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre. No era literal, no estaba promoviendo el canibalismo, no. Lo que Él estaba diciendo es que Él, el Señor Jesús, debe ser el alimento
para que una persona pueda tener verdadera vida. Lo que Él vivió, el ejemplo que Él nos dio, las enseñanzas que Él nos transmitió, los mandamientos que Él aclaró, ese es el verdadero mandamiento. Y hay que cumplir esos mandamientos que Él dejó con toda claridad y que nos han sido registrados en la palabra de Dios. Debemos de vivir al estándar de lo que el Señor Jesucristo nos manda en el Evangelio. Y cuando ellos oyeron eso y vieron que el reino de Dios se trata de obedecer a Dios, de andar en sus mandamientos, de hacer a un lado mi carne, de hacer a un lado mis pasiones y consagrarle mi vida a Dios, ellos dijeron: no, 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 basta, has enloquecido, eso es muy duro. Estamos hablando de palabras que se dijeron 2000 años atrás. Y si en aquel momento se pegó el grito en el cielo, esas palabras el día de hoy están levantando más gritos y más alaridos ante los de la ideología de género, ante los de la ideología de que yo quiero vivir mi vida y que nadie me ponga trabas, que nadie me ponga límites. Ante todas esas ideologías equivocadas, el grito surge hoy y dice: ¿quién puede oír esto? Y no está hablando de cualquiera. Verso 60 no dice que eran simples personas que por primera vez escuchaban a Jesús. La palabra discípulos viene de la palabra griega matetes, que es una persona que está siendo enseñada, que está siendo instruida. Está hablando de personas que llevaban algunos meses ya caminando con Jesús. Algunos llevaban más que meses, algunos llevaban algunos años caminando con Jesús. Pero cuando el Señor Jesús les dejó en claro de qué se trata el reino de los cielos, dijeron: no, 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 no. Eso no va con mis intereses, eso no va con mis propósitos. Y aquí estamos teniendo la exposición de verdades. Está el Señor Jesús exponiendo verdades que son duras. ¿De qué consiste el cristianismo? No de andar en el estilo de vida que cada uno quiera. No de andar haciendo las cosas que a mí me parecen: pues si el hermano quiere vivir así, pues está bien, él es muy exagerado, él es muy cuadrado, él así quiere, hay el que lo haga. Este otro hermano, bueno, este otro hermano, no, yo voy aquí a buscar mi estilo. El cristianismo no es cuestión de estilos, el cristianismo es cuestión de obediencia a los principios y los mandamientos de Dios. Ese es el cristianismo. La pregunta es, entonces, estas personas que llevaban meses, años con Él, ¿cómo es que se mantuvieron esos años? Por intereses, por beneficio. Es que si tú me beneficias, yo ando contigo. Es que si tú me ayudas a resolver este problema, yo voy a la reunión. Si tú me ayudas con esto otro, pues bueno, yo participo en esto. Dame. El reino de los cielos requiere total rendición de la voluntad. Dios no quiere que seamos esclavos, nosotros somos capaces de tomar decisiones, pero tú decides si le entregas tu voluntad a Dios. Tú decides si reconoces: es cierto, llevo viviendo 20 años, llevo viviendo 30, llevo viviendo 40, llevo viviendo 50, llevo viviendo más de 60, pero he cometido tantos errores, he cometido tantos pecados. Lo mejor es ser dirigido por Él y someto mi voluntad a Él. Cuando ellos entendieron que tenían que entregarle toda su voluntad a Dios, porque Él es el verdadero alimento. El que no comiere mi carne, el que no bebiere mi sangre, es la esencia de la vida de Jesús. A través del Evangelio de Juan tenemos que poner esta otra perla aquí en esta cadena de perlas que llevamos. Una perla muy grande que el Señor Jesús dijo es que Él vino a ¿hacer qué cosa? A ver si alguien me ayuda. Cuando estaba ahí con los discípulos, con la samaritana, y que los discípulos le decían: maestro, come. Y el Señor dijo: mi comida, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad. ¿De quién? Del que lo había enviado, de su Padre. Y si yo me vuelvo cristiano, es que yo haga la voluntad de Jesús. Esa debe ser mi comida. A ti, mi amado, que estás ahí sentado, a ti, mi amada joven, adulto, adulta,
Ese es el problema en tu corazón. Si tú al día de hoy no quieres ser un fiel y genuino cristiano, es porque no quieres rendir tu voluntad. Ese es el problema. Tú quieres seguir gobernando tu vida. Tú quieres seguir viviendo tus caminos, tus ideologías, tus fantasías, tus caminos. Y no quieres tomar este camino porque este camino tiene un nombre, se llama renuncia. Renuncio a mi yo, renuncio a mi voluntad, renuncio a mis pasiones y mi vida va a ser para agradarlo a Él. Si Él me dice que esto es lo correcto, eso es lo que voy a hacer. Si Él me dice que esta es la forma en la que debo ser un esposo, voy a aplicarme de verdad para ser ese esposo, esa esposa. Si esto es lo que dice la Escritura, que debo ser como una persona joven, como hijo, pues me voy a someter a esto. Y ese es el problema. Aquí está la línea para pasar y te dicen estos son los requisitos y tú agarras y dices no, es que así yo no le entro, es que así yo no quiero. Yo quiero andar por este camino que me bendiga, que me sane de enfermedades, que me libre de dificultades, que me ayude cuando tengo problemas económicos, que estén mis bienes protegidos. Yo quiero todas las bendiciones, pero yo no quiero ningún compromiso. Yo no quiero que Él me pida nada, yo no quiero tener que darle nada, yo no quiero tener que obedecerlo porque Él dice que es así. Cuando el Señor Jesús expuso esto, esta fue la respuesta. ¿Qué dijeron? ¿Qué dice ahí? Y ni por ti, ni por mí, ni por 1000 personas Jesús va a cambiar su estándar. Él ya dijo cuáles son sus principios. El arrepentimiento, la fe, una santificación que es obra del Espíritu Santo, pero que también requiere de que yo esté dedicado a esa santificación personal. Él no va a bajar el estándar por ti. Él no te la va a poner más fácil a ti o a mí. Esta ha sido la medida. Una verdad dura. Una verdad que nos dice que debemos rendir la voluntad, una verdad que nos dice que debo tener obediencia completa a Jesús. Veamos el siguiente versículo, verso 61, por favor. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué dice ahí que hacían? Otra de las traducciones, si es una traducción correcta, quiere decir rezongaban. Los tiempos han cambiado mucho. César, hermano, cuando tú le rezongabas a papá Rafa, a mamá Toña, ¿cómo le iba? Dilo fuerte para que lo oigamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos acordamos cuando nosotros rezongábamos a papá y a mamá? Apenas una de mis hijas me acordaba, me dice, me castigaste como te castigaba tu mamá. Y mamá agarraba la cuchara de los frijoles, que eran de madera, y no le bajaba a mi mamá hasta que la cuchara se quebraba. Cuando yo veía que mamita agarraba la cuchara, yo nada más cerraba los ojitos y decía que se rompa pronto, que se rompa pronto, que se rompa pronto. Era el precio de rezongar. Hoy a los hijos no les da vergüenza rezongar, no les da temor. Aquí hay jóvenes de diferentes edades, desde los más adolescentes hasta los más jóvenes, que no les da vergüenza rezongar. Cínicamente le rezongan, si no quiero, ¿qué? ¿Qué hacer? Ya no te tengo miedo. Estos discípulos eran discípulos. Entre ellos empezaron, está loco, hombre. Ahora sí, se le fue. Y el Señor sabía en Él mismo eso que había en el corazón. Amado, por favor, ve este versículo. Ve esa pantalla. ¿Sabes qué tienes delante de ti? No tienes un texto de la Biblia. Tenemos un espejo que muestra por dentro cómo estamos.
Leemos la palabra de Dios, escuchamos una enseñanza o varias enseñanzas y podemos estar igual que estas personas rezongando. Pues tú hazlo si quieres, tú vive tu vida así. ¿A ti qué te importa mi vida? Yo tengo mi edad y yo tomo mis decisiones. Y estamos rezongando a alguien que ya dio pruebas más que suficientes, que es divino, que no es humano, que fue enviado de Dios. Y le estamos rezongando. Él me dice que esto es pecado y me tengo que arrepentir, pero yo estoy rezongando, no quiero, me gusta. ¿Por qué tengo que vivir una vida así? Me está diciendo que tengo que cambiar mi carácter y mi conducta allá en el hogar y en la familia. Y estoy rezongando, no, pero ¿por qué? Ellos también se pasan de la raya, ellos también hacen esto, hacen el otro. La palabra me insta a que busque a Dios, a su gracia, a través de verdad una dedicación en el estudio y la meditación de la palabra. Pero yo estoy rezongando, no, pero es que yo no tengo ese tiempo, yo tengo muchas cosas que hacer. El hermano, porque él nada más está ahí en su casa. Estoy rezongue y rezongue y rezongue y rezongue y rezongue. Y tienes que tener claro que Dios está en todas partes y que ante quien tú estás rezongando está a un lado tuyo y sabe muy bien lo que está en tu corazón, tus pensamientos. Cuando él dice esto os ofende, la palabra del griego es esto te escandaliza. O sea, y es cosa de escándalo lo que te acabo de decir. Lo que te acabo de predicar no es sencillo, que tengas que rendirle toda tu voluntad a Jesús. Es cosa de escándalo. Alguien dirá, está loco el hermano Alejandro. ¿Cómo va a ser eso? Es cosa de escándalo. Es cosa de escándalo que yo te diga que para vivir la vida cristiana requieres el 100% de humildad. Porque mientras no tengas humildad, mientras sigas montado en tu orgullo, ¿qué es lo que te mueve? Tu orgullo, tu pasión, el que crees que tú puedes. Estarás rezongando y el Señor te estará mirando y te estará diciendo, ¿eso te escandaliza a ti? Acababan de ver una alimentación multitudinaria. Yo quisiera que tú imaginaras cómo fue ese momento, cómo es que de 5 peces de 5 panes, al momento de partirlos y ponerlos en manos de los discípulos, ellos partirlos, de repente esto se fue haciendo una cantidad impresionante. Y al agarrar 2 pececillos y partirlos, estos pececillos se fueron multiplicando en cantidades extraordinarias. Y yo quisiera que esas cuentas de perlas que están ahí en tu vida, porque para que el Señor Jesús venga hoy a hablarte este pasaje, te escandalizas por lo que te pido. El Señor Jesús ya puso muchas bendiciones en tu vida. Y yo quisiera que tú en tu cuenta personal miraras todas las perlas que Jesús ha puesto ahí. Bendiciones y su ayuda, su provisión, momentos de visitación, momentos de restauración, momentos de renovación. Y esa cuenta es muy larga, es muy grande. Y que en el momento que Jesús te dice, tienes que rendirte por completo a mí, yo soy el que va a tomar el control de tu vida, tú pegas el grito y dices, estás loco, estás loco. Y el Señor Jesús pone otra perla muy grande y Él dice, ¿te convencerías? Si nos pones el siguiente versículo, por favor, verso 62. Lo quisiera yo decir en una versión propia. ¿Te convencerías si ves que el Hijo del Hombre regresa donde Él estaba primero? En ese momento esto no había sucedido. En el momento en el que el Señor Jesucristo lo dijo, su muerte, resurrección y su ascensión al cielo todavía no había sucedido. Pero para el momento en el que tú y yo estamos aquí, eso es un hecho irrefutable. ¿Y ni eso te convence? Tal vez uno podría mirar a todos estos que se fueron y decir, bueno, pues es que
Pues sí, eso todavía no pasaba. Ellos todavía no recibían ese testimonio contundente de que Jesús es el Mesías. Bueno, tal vez concedámosle ese beneficio, pero eso opera en contra nuestra. Lo que a ellos les es un beneficio, para ti, para mí, ya no es un beneficio, nos es en contra. Porque en este momento en el que tú y yo estamos en este auditorio, lleva más o casi 2000 años de que el Señor Jesucristo resucitó, el sepulcro está vacío y ascendió al cielo. ¿Usted cree que Jesús está en el cielo? Piense muy bien en el amén. ¿Usted cree que Jesús está en el cielo? Hubo menos. Pero si de verdad tú estás convencido de que Jesús está en el cielo, tienes que acabar con tu egoísmo. Tienes que acabar con tu orgullo. Tienes que acabar con tu manera libre de querer vivir tu cristianismo a tu manera. Y tienes que comer su carne y beber su sangre. Tienes que alimentarte de lo que Él vino a transmitirnos y enseñarnos. Amén, hermano. Amén. Estás escandalizado. Y el Señor puso la perla más grande y dijo: te convencerías si te doy el testimonio contundente para que tú rindas tu voluntad, tu obediencia a mí. Cuando vieres al Hijo que sube a donde estaba primero. Y Él está allá, hermano. Pero ¿cuántos de los que, a pesar de que es algo que tu intelecto te lo dice, sí, sí, Jesucristo murió y resucitó, pero es algo que está en el intelecto, no está en el corazón, no obra en una fe que te mueve a la obediencia plena a Dios? Solo es algo mental, mecánico, pero no es espiritual. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está hablando en este versículo, está hablando de otras verdades. Las primeras verdades que hablamos son verdades que son duras. La entrega, la obediencia completa al Señor es una verdad dura, pero es la verdad. No es una mentira. Es una verdad total. Pero aquí está hablando de otras verdades que van más allá de nuestra capacidad de comprensión. Está hablando de cosas que no tenemos nosotros esa facilidad para alcanzar a manejarlas, pero son verdades. Y son verdades, ¿por qué? Porque genuinamente Cristo nació de una mujer. Genuinamente Cristo hizo todas estas señales y milagros, y al ser crucificado murió y al tercer día resucitó. Y esas son las pruebas contundentes que nos dicen: Él es Dios, Él es el Mesías, no hay otro. Pasemos al siguiente versículo, verso número 63. Y aquí viene una verdad que es nuestra lucha de todos los días. Decía hace un momento que esa pantalla aquí donde tú estás viendo los textos no es una pantalla, es un espejo. Y hace rato nos estábamos viendo en ese espejo, y ahora este espejo se va a quedar ahí. Este es tu espejo de todos los días, de todos. Es nuestro espejo de todos los días. Para aquel que realmente está en ese camino de obediencia, de entregarle totalmente, humildemente su voluntad a Jesús, esta es no la acción más fácil, porque no es fácil, pero es una acción a la que se va a dedicar día tras día, buscar el alimento espiritual. Esta enseñanza nos la estuvo compartiendo nuestro hermano Azarías hace algunas semanas, cuando él decía: trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Ayer estaba yo platicando con una persona que está ahorita en una restauración de su vida. Atravesó en su vida por acciones nada correctas, acciones que causan mucho daño, no solo en el momento, sino va a tener consecuencias más adelante. Y estaba yo platicando con esta persona para valorar de todo este tiempo cuál ha sido su restauración.
Y empecé en algo que es básico, y lo que es básico es trabajar, ¿verdad? Por ese alimento espiritual. Y le preguntaba yo, ¿cómo está tu lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo vas tú en tu estudio de la Escritura? Y escuché lo que escucho de muchas personas. Híjole, es que tengo mucho trabajo, mis actividades, a veces el tiempo me gana y yo ando siempre muy a la carrera, muchas cosas dependen de mí. Lo entiendo muy bien, solo que yo no puse el mandamiento, o sea, lo puso el que te conoce mejor de lo que yo te conozco. Bueno, es que yo voy muy despacio. A mí me cuesta retener lo que leo. Lo he escuchado varias veces, no solo de esta persona. Y le pedí que me hiciera un cálculo. Le dije, ayúdame a calcular esto. A la velocidad que tú estás leyendo la Biblia, ¿en cuántos años, porque no lo vas a hacer en un año, van a ser más, en cuántos años tú leerías la palabra completa? Y le hacía yo esta reflexión porque esta persona había escogido, ¿sí saben cuántos libros tiene una Biblia? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Dígalo fuerte que no lo oigo. 66. Algunos escogemos unos que nos llaman mucho la atención y son nuestro pan de cada día. Siempre estamos ahí, en Eclesiastés, en Salmos, en Proverbios, en esas cartas que son de un solo capítulo. No, hoy me eché un libro completo de la Biblia. Es que era de un solo capítulo. Entonces, hay textos que son muy socorridos. Entonces le digo a esta persona, así a la velocidad que vas, dime en cuántos años darías una lectura completa. Y es muy sencillo, mira, en tu Biblia acompáñame al Salmo 119, por favor, o si nos lo pones en pantalla, Salmo 119, verso 160. ¿Cuántos son aquí buenos para las matemáticas? Alcen su mano. Nadie es bueno para las matemáticas. No lo creo. Nadie es bueno para las matemáticas, ¿de veras? Ya me espantaron, Chispas. Bueno, ¿qué dice? Es una de las operaciones elementales, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Son cuatro ejercicios de matemáticas que son elementales. Y el Salmo 119, 160 dice, la suma, ¿de qué? Y la suma de su palabra va desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando yo voy sumando a un libro el siguiente, y a ese el siguiente, y a ese el siguiente, y a ese el siguiente, y así sigo, Dios va a cumplir lo que dice. Cuando tú vas sumando esa palabra, Dios te va a bendecir con una verdad que es completa. Que haya 66 libros no es decisión de nosotros, fue una decisión divina. Dios supo con qué libro iniciaba y en qué momento se cerraba toda esa revelación. Pero algunos de nosotros tenemos una parte preferida. Y ahí estamos, no estamos recibiendo la verdad completa. Estoy recibiendo una parte de la verdad, pero Dios me ha bendecido ya dándome toda la verdad completa. Pero yo me estoy negando a eso. Por eso desde esa predicación que dio el hermano que decía, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, está hablando de los ejercicios espirituales. Y uno de los ejercicios espirituales que es muy complicado es que seamos fieles en el estudio, disciplinado, hambriento de la palabra de Dios. Nos cuesta mucho trabajo y por eso con esta persona decía, a la velocidad a la que tú vas, que era una velocidad muy lenta. ¿En qué tiempo vas a alcanzarla, a sumar toda la verdad? Y pasó lo mismo que ahorita con ustedes. No me supo hacer esa suma. Me dijo, no hermano, no tengo idea. Qué terrible. Y puede haber personas aquí sentados que llevas años aquí con nosotros y esa es tu realidad. Ahí está tu espejo. ¿Cuál es este espejo? Si regresamos a Juan, por favor.
Regresamos a Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. Este pasaje, cuando lo estaba yo preparando, me bendecía mucho porque es un pasaje donde la Trinidad está interactuando en una armonía con un propósito completo. El Padre se muestra aquí que es el que nos mueve, el que nos impulsa a que lo busquemos, a que nos acerquemos. Podemos estar bien endurecidos y puede haber personas aquí que están cometiendo pecados muy grandes, pecados que van a tener consecuencias más adelante, pero aquí estás, escuchando la palabra. ¿Y sabes por qué? No creas que porque, bueno, pues es que de alguna manera tengo que hacer. No, el texto nos dice que es Dios el que está teniendo compasión de ti y te está acercando para que escuches una palabra a través de la cual Él te hable, a través de la cual tú reacciones y tomes tú una decisión. Dios no te va a obligar, Dios no te va a forzar, pero Dios te va a estar impulsando, va a estar influyendo. Dios va a estar acomodando, ordenando los momentos para que todos tengamos la oportunidad de volvernos en arrepentimiento y fe a Él. Ese es el Dios de los cielos. Entonces acá está diciendo, el Espíritu es el que da vida. Busquemos las cosas espirituales, venir a una reunión con hambre, estar en casa y yo estar con hambre, buscando profundizar en esa palabra de Dios. Y acá viene el contraste. El contraste dice: la carne para nada aprovecha. Y acá está refiriéndose a aquellas cosas que nosotros creemos que son valiosas. Y hoy alguien podrá decir: bueno, hermano, pero yo le doy el alimento a mi familia. Bueno, hermano, pero yo ya les puse un techo. Bueno, hermano, pero yo ya logré dar educación y tengo tantos hijos que ya por su profesión ya están aquí y aquí y aquí. Eso es la carne. Y el día que Dios nos llame, tengas una licenciatura, tengas 2 licenciaturas, tengas 4 doctorados, tengas muchas especialidades, todo eso se va a quedar aquí. Y en el momento que estemos delante del trono de Dios siendo juzgados, la pregunta va a ser: ¿por qué no creíste? Y algunos dirán: es que yo tenía mucho que hacer en mi trabajo. Yo tenía que generar muchos recursos para suplir varias cosas. Un hombre de Dios, Leonard Ravenhill, dijo, creo que fue él, ahorita me corrigen, César, si no fue él. Este hombre decía que si como nos dedicamos a nuestros negocios, nos dedicáramos a la obra de Dios, la iglesia prosperaría abundantemente. Pero que si como manejamos nuestra vida espiritual, manejamos nuestros negocios, están destinados al fracaso y a la quiebra. Y para el negocio, para el trabajo, es claro que tienes habilidades, es claro que has encontrado las mecánicas, las maneras de hacerlo. Pero ¿cuánto cuesta volvernos a las cosas espirituales? Leer la Biblia, te duermes. Leer la Biblia, te aburre. Leer la Biblia, no le entiendo. Leer la Biblia es que no, se me olvida todo. A los 5 minutos ya no sé nada. Pero como tu mente bien que te ayuda para otras cosas, para aprenderte números telefónicos, para estos pendientes que están con esta persona o con esta otra, para esta invitación, para este lugar, para esta otra actividad allá. ¿Cómo tu mente está tan lúcida? Y aquí el Señor Jesucristo empieza a enfocarnos a nuestro gran problema. Estamos muy vivos en nuestra carne. Creemos que vamos a lograr muchas cosas por las cosas que yo he hecho. He sido un buen padre, he sido un buen esposo, he sido una buena persona, he sido un hombre muy trabajador, he sido esto, he sido el otro. Ve lo que dijo el Señor Jesucristo: el Espíritu es el que da vida. La carne, lo que hacemos en la carne no aprovecha, pero nos agarramos tanto de lo que hacemos en la carne, nos agarramos tanto de nuestras obras, nos agarramos tanto de la justicia propia. Con la persona que estaba yo hablando, le decía: si tuviéramos una báscula, hay básculas que son así como de balanza, tienen
un poste acá en medio, un brazo muy largo y de ahí penden dos canastillas. Es una báscula de balanza. Pongamos en la báscula de balanza nuestras obras en la carne, trabajo, negocios, actividades que nos gustan que no son espirituales, el deporte, el ejercicio, estar en momentos de convivencia con familia, con amigos. Pongamos ahí todas las cosas que hacemos en la carne que no tienen realmente un interés espiritual. Vayámosla poniendo. Y luego de este lado vayamos poniendo las cosas que realmente son espirituales. ¿De qué lado se está inclinando la balanza? Y este espejo te está reflejando por qué cuando viene un problema fuerte, complicado, por qué cuando viene una situación que va más allá de todo fácil manejo, te sobrepasa. Vamos a entrar a la parte final. Verso 64. Verso 64. Dice, pero hay algunos de vosotros, ¿qué dice ahí? La fe es un factor indispensable. Qué fuerte es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Recuerda, el texto nos dice que está hablando de discípulos, no de alguien que viene en una visita, no de alguien que vino y no sabía cómo es esto. No, de alguien que es discípulo. Alguien que aparentemente por fuera era como los demás hermanos. La palabra del Señor Jesús dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Cuántos de los que estamos aquí, nuestra fe no es verdadera? ¿Crees que Jesús vino? Sí lo crees, pero no le has entregado tu vida. ¿Crees que Jesús murió por los pecados? Lo sabes, pero tú no te has arrepentido de los tuyos. ¿Crees que Jesús realmente es el Mesías? Pero no vives para su reino, estás metido en el tuyo. Entonces tu fe no es una fe genuina, es una fe de un conocimiento nada más. No es una fe de una vivencia, es solo un conocimiento. Es como preguntar ahorita, si saben que hay otros continentes. Alguien dice, claro, está el continente africano, está el europeo, está el asiático, pero no hemos ido, no tenemos esa experiencia. Es saber que hay un polo norte y un polo sur, es un conocimiento, pero nunca hemos estado ahí. Por ejemplo, ¿sí saben que el polo norte es solo agua congelada, que no hay tierra firme? ¿Sí lo saben o no lo sabíamos? No digan, no hermano, ¿cómo crees? No. En el polo norte no. El polo norte solo es agua congelada, no hay tierra sólida. Donde sí hay tierra sólida es en el polo sur. Pero es conocimiento, no es una vivencia. No hemos estado ahí. Entonces aquí el Señor Jesús está hablando de algo que es conocimiento nada más, pero no es una vivencia, y por eso la fe que tú tienes en Jesús no te ha llevado a esa obediencia. Dice ahí, pero hay algunos de vosotros que no creen, y dice, porque Jesús sabía desde el principio, y fíjate cómo está hablando en plural, quiénes eran los que no creían, y después gira a lo singular. Habla primero en plural y después gira a lo singular. ¿Y quién le había de entregar? Vamos a ir concluyendo. Llegó el momento del examen final. Todas esas cuentas que se fueron uniendo en este collar, llegó el momento de tomar una decisión. El Señor Jesucristo veía claramente cómo estos discípulos abiertamente estaban incómodos y no determinados a abrazar
el principio del reino, que es someter nuestra voluntad a Jesús. ¿No? Claramente el Señor Jesucristo les habla. Eso lo que tú quieres irte a tu carne, a tus caminos, para nada aprovecha. El Espíritu verdaderamente es el que da vida. Aún así no lo oyeron. Verso 66. Vamos a concluir con este versículo. Desde entonces, fíjate cómo el texto vuelve a reiterar, muchos de sus, ¿qué dice? Discípulos volvieron atrás. Tenemos que, algunas palabras nos pueden generar una idea, una imagen que no es la que el texto está diciendo. Tal vez la imagen que tenemos ahorita, aquí están con Jesús, entran ellos en esta distensión con Jesús y le dicen: no, tu palabra es dura, tu principio es duro, el que tú pidas que totalmente nos sometamos a este reino, no, nos vamos. O sea, el texto nos pudiera dar a entender personas que están reunidas y de repente la tensión llega a tal punto que provoca que un gran número de personas se aleje y deje a Jesús ahí. No. Sí pasó eso, pues, sí pasó, pero no nada más está las palabras del griego dando a entender eso. Cuando se usa la palabra atrás, está diciendo que regresaron a su vida de antes. Si era adúltero, regresó al adulterio. Si era un alcohólico, regresó al alcoholismo. Si era una persona maldiciente, regresó a esas malas palabras. Eran discípulos. Llevaban tiempo caminando con él. Pero este fue el momento cuando el Señor con claridad fue a su corazón y dijo: tu fe no es una fe sincera. Tu fe es una fe de conveniencia. Tu fe es superficial. No crees de verdad. Y en ese momento dijeron: hasta aquí. Esa expresión que hizo Pedro, porque el Señor Jesús con mucha ternura se vuelve y les dice a los 12, que era el grupo más cercano a él, les dice: ¿ustedes también quieren irse ahora? Y Pedro dijo: ¿a quién iremos? Otra de las traducciones nos da a entender como que Pedro se voltea a mirar a la multitud, viendo a cada persona, identificándola en el rostro, y la expresión sería: ¿con quién de ellos me voy a emparejar para caminar ahora? ¿Con el de la ideología de género? ¿Con este que hace todos sus negocios chuecos? ¿Con esta otra persona que ya va por su segundo o tercer matrimonio? ¿Con quién me voy a emparejar ahora para caminar en adelante? Pedro estaba mirando hacia su pasado y él mismo viendo por cuántos caminos él ya había andado y su vida había acabado hueca, lastimada, vacía. Y el momento en el que él encuentra a Jesús y dice: yo sé que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, no por conocimiento, sino porque te hemos visto en tu vida y hemos visto todo lo que tú has hecho. No hay otro como tú. ¿A quién iremos? Y esa es la pregunta, y ese es el título de la enseñanza de hoy. Cuando salgamos por esta puerta, ¿a quién iremos? ¿Qué es lo que reflejaremos cuando mañana lunes o en un momento al llegar a nuestra casa y empiezan las situaciones cotidianas como familia? ¿A quién iremos? Ayúdeme con este dicho popular mexicano: el que con lobos anda, el que con lobos anda. A ver, dígalo fuerte porque los que no son mexicanos no lo van a oír. El que con lobos anda. Eso quiere decir que con las personas que nos emparejamos, con las personas que caminamos, hay un intercambio. Hay un intercambio. A nuestros jóvenes que están aquí, que están hoy bajo la influencia de una ideología tan liberal, entre comillas,
pidiendo que sea tolerante, pero son de los más intolerantes, ¿verdad, hermano? No les puede señalar sus faltas. A uno de nuestros jóvenes que están aquí, que su padre, su madre le quiera señalar su falta, su pecado, se van a oír gritos y alaridos. Va a haber personas que van a estar ahí rezongando. ¿Quién eres tú? ¿Qué tú? Métete a tus cosas. No te metas con lo que no te importa. ¿A quién iremos? Y algunos no es que la pregunta apenas la vayas a contestar. Algunos ya contestaron la pregunta. Algunos ya llevan tiempo caminando con su pecado, con su inmoralidad, con su hipocresía, con su apariencia. Ya llevas tiempo. Se hizo evidente aquí lo que ya llevaba tiempo. Fue el momento de tomar decisiones. Se quedaron muy pocos. Tal vez uno voltee y diga, sí, esa persona de siempre, yo ya decía que algo raro tenía. No, no te confíes. Porque entre los que se quedaron, se quedó Judas. Y el texto, la historia, el evangelio se encarga de decirnos que no se quedó por las decisiones correctas. Tal vez le dio vergüenza. Si tu pecado no ha salido a la luz, tal vez porque te da vergüenza. Las pésimas acciones que estás cometiendo, porque Dios está teniendo misericordia de ti y te está dando oportunidad. Apártate de ese mal camino. Y Judas, aunque lo oyó, se quedó, pero no porque tenía la misma convicción que Pedro. Se quedó por otras circunstancias. Pero ya el pasaje empieza a apuntar hacia esa persona, y una de las expresiones que el Señor Jesús hace es: no os escogí yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es, ¿qué? Está hablando de ti, joven, varón, mujer, está hablando de ti. Eso eres. Vete en el espejo. No eres esa persona guapa, atractiva. No eres esa persona simpática. Vete en el espejo. De verdad desearía que tuvieras el valor, la honestidad de mirarte en el espejo y reconocer si es cierto. Soy una persona que, tal y como esa palabra describe, está llena de pecado, de maldad. Termino con esta anécdota. La leí en por lo menos un par de comentarios que estudié, de un pintor italiano que estaba realizando un cuadro de lo que se conoce coloquialmente como la Santa Cena o la Última Cena, donde está el Señor Jesús y los 12 apóstoles. Y empezó este cuadro con la figura del Señor Jesús. Y dice que anduvo allí en Italia, en diferentes lugares, buscando quién sería el rostro que personificara a Jesús. Dice que encontró a un joven, a un hombre joven, de un rostro muy atractivo, que su imagen irradiaba pureza, alegría, bondad. Y este pintor se le acerca a aquel joven y le plantea su proyecto, y el joven accede y dice: claro, me va a dar mucho gusto ser tu modelo para ese cuadro en honor a nuestro Señor Jesús. Y el joven va y es plasmado su rostro en aquel cuadro. El pintor siguió su obra, y no fue una obra sencilla, fue una obra que llevó años. Algunos comentaristas dan un número, lo dejamos en plural, fueron años, hasta que llegó al último personaje, Judas, el traidor. Y a diferencia del primero, ahora buscó en los barrios más bajos,
en los lugares más violentos, en esos centros de inmundicia, de maldad. Y estuvo de tiempo buscando y buscando, hasta que topó con un hombre que el rostro estaba tan maltratado, su imagen era de tanta maldad, que con temor se le acercó, con verdadero temor, y le habló lo mismo: estoy haciendo este cuadro y creo que tu rostro es el ideal para que representes a Judas, el traidor. Aquel hombre se agachó, por un momento lo meditó y después levantó la mirada con aquel artista y le dijo: pero tú ya me habías pintado antes. Y el artista pegó un brinco y dijo: no, o sea, yo he seleccionado a cada uno de mis apóstoles, personajes, y no, por supuesto que tu rostro no está ahí. Dijo: sí, hace muchos años tú me buscaste para que yo fuera la imagen de Jesús. Y aquel pintor: ¿tú eres? Y aquel joven se agachó y dijo: sí. Escogí los caminos equivocados, me metí en las situaciones que no debía meterme y mi vida ahora es esto. Y esos comentarios terminan en esta reflexión. Judas tuvo toda la oportunidad de ser uno de esos apóstoles, de ser uno de esos discípulos que le diera toda la gloria a Jesús. Pero él tomó su decisión. Y es seguro que en muchas familias en México y en el mundo no va a haber muchos niños que hereden ese nombre. He conocido niños que llevan el nombre de Jesús. He conocido niños que llevan el nombre de Pablo, Juan. Pero en los años que Dios me ha permitido vivir, hasta el día de hoy no he conocido un niño que con imagen de este hombre, Judas el traidor, así se le llame a ese niño. Terminamos con esta reflexión. Esta semana, ¿qué discípulo vas a ser tú? Ese Pedro que le dijo: Señor, ¿al lado de quién voy a caminar? Solo tú tienes la vida, tienes la verdad. ¿Serás ese discípulo? ¿O serás el otro que seguirá llegando el domingo siguiente y el siguiente y el siguiente, hasta que un día vendas a tu Señor? Lo vas a vender por un plato de comidas, lo vas a vender por una relación sexual, lo vas a vender porque un mandamiento ya no entra en tu corazón endurecido, en tus conveniencias de la vida diaria, y ahí va a salir a la luz lo que verdaderamente eras. Padre, solamente en nuestro Señor Jesús está la vida, la verdadera vida. Y aunque es un texto que las palabras son fuertes, Señor, que tu gracia nos ayude a entender que las hablaste por nuestro bien, para que reaccionáramos del camino en el que vamos. Si como discípulos estamos dejando de tener en cuenta que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Mesías, sacúdenos como sacudiste a Pedro. Reafírmanos como él fue reafirmado. Y Señor, si entre nosotros hay quienes están caminando el camino de Judas, el camino del pecado, de la hipocresía y de una falsa apariencia de piedad, háblales también, Señor. Háblales también, así como con amor y misericordia le hablaste a Judas y él tomó su propia decisión. Que tu espíritu aliente a aquella persona que está en el camino equivocado a arrepentirse, a renunciar a su maldad,
y a entregarte a ti en obediencia, con humildad, su vida, sus caminos. Padre, ¿a quién iremos? ¿Al lado de quién nos emparejaremos para caminar? Si solo tú eres el dador de toda dádiva y todo don perfecto. Bendice a cada persona, Señor, bendice a los que han escuchado la transmisión o los que la escucharán más adelante, que podamos revisar el texto y encontrar más verdades, más perlas que están ahí, y que todo cumpla el propósito con el cual se escribió el Evangelio, que creyendo en Jesús tengamos vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.